¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT. Es verdad que en las últimas semanas, los últimos días, el salario mínimo o la reforma laboral han copado la mayoría de los titulares en nuestro país, pero cabe recordar que el pasado viernes fue el Día Mundial del Cáncer, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y en el caso de nuestro país son miles de trabajadores y trabajadoras los que se ven afectados por el llamado cáncer laboral. De hecho, esta semana la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores llevó a cabo unas jornadas para hablar y concienciar y explicar qué supone este cáncer laboral. Hoy, en el consultorio de UGT, abordamos este tema. Hoy os queremos hablar del cáncer de origen laboral. Como bien sabéis, el pasado viernes era el Día Mundial del Cáncer y os queremos acercar una problemática que cada vez más muchos trabajadores y trabajadoras sufren en su día a día y sufren en su trabajo. Con nosotros está Silvia Martínez, que es técnica del Departamento de Salud Laboral de UGT. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? En una semana, además, es verdad que la semana pasada, el viernes pasado, fue el Día Mundial contra el Cáncer, pero esta misma semana, el pasado miércoles, se llevaron a cabo en UGT unas jornadas para concienciar y para hablar, ¿no?, del tema del cáncer laboral, que lo sufren muchos trabajadores y trabajadoras. Sí. En nuestro país, que se reconozca un cáncer como laboral es un logro, porque fíjate, solo en 2021 solo se reconocieron 51 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos. Entonces, esto pone en evidencia que hay una infradeclaración del cáncer de origen laboral. Desde UGT, ¿qué recomendamos? Si una persona tiene cáncer y piensa que puede tener origen laboral, una vez que tenga la baja de su médico de cabecera, entonces sería tratado como contingencia común, puede solicitar una determinación de contingencia ante el INS, para que ellos vean si esto es laboral o no es laboral. La realidad es que tenemos un montón de trabajadores que tienen que recurrir a la vía judicial y obtienen resultados dispares. Entonces recomendamos que vengan a UGT a informarse y les ayudaremos con todos estos trámites. Es un tema bastante complicado, ¿no?, porque al fin y al cabo, para empezar, hay esta infradeclaración que nos comentabas. Claro, la gente puede tener desconocimiento de que a lo mejor su cáncer es de origen laboral, puede pasar y no, quizás no nos viene a la cabeza, y luego la otra parte, que es la que dices, es todos esos trámites que a veces pueden resultar farragosos y que no se acaba consiguiendo a lo mejor lo que buscas, ¿no? Al final la gente, los trabajadores y trabajadoras, con esto tienen bastante problema, ¿no? Sí, es un problema porque no es de conocimiento general, es normativa complicada, al final entra seguridad social, entonces por eso decimos que vengan aquí al sindicato a informarse y se les ayuda. Oye, una persona, un trabajador o trabajadora que por desgracia sufre cáncer laboral, ¿qué pautas se le pueden dar a esta persona cuando se tiene que incorporar otra vez a trabajar? Vale, mira, una vez que superan el cáncer, hay personas que les viene muy bien reincorporarse al trabajo, pues porque retoman su vida anterior, sus rutinas, pero a otras les puede crear ansiedad. Entonces, lo importante es que se cree en la empresa un buen ambiente laboral y que la gente sea sensible a esta reincorporación de esta persona, pero tanto compañeros como superiores, o sea, toda la empresa. Y luego lo que funciona muy bien son las reincorporaciones paulatinas, porque esto hace que se reduzca la ansiedad y estas personas se sientan más seguras a la hora de reincorporarse. Más cosas que funcionan son adaptaciones de jornada, flexibilidad a la entrada y salida del trabajo para que se puedan organizar de otra forma si lo necesitan, o que no estén expuestos a trabajos físicos muy demandantes o a trabajos que tengan altos niveles de estrés. Lo que nosotros proponemos es que se negocie entre empresario y la representación de los trabajadores, pues protocolos para organizar todo esto y que la persona que no lo necesite lo pueda pedir en su centro de trabajo. Que esto se puede hacer, yo creo que es una evidencia, Silvia, entre otras cosas, porque lo hemos visto con la pandemia, es decir, algunas de estas pautas, como la de incorporarse progresivamente, lo del ambiente de trabajo, al final son pautas que se han llevado a cabo con la pandemia, con lo cual se puede llevar con una persona que ha sufrido una enfermedad de estas características, es decir, no es difícil hacerlo. No es difícil y ya queda precedente que se ha hecho y se han llegado a acuerdos y han funcionado y se ha preservado la salud de los trabajadores.
O sea que se puede hacer sin ningún problema. Silvia, siempre hablamos de, o se dice, ¿no?, es mejor prevenir que curar. En este caso, con el tema de los cánceres de origen laboral, ¿cómo pueden los trabajadores y trabajadoras exigir a la empresa para poder prevenir, al fin y al cabo, estos cánceres? Mira, cuando en una empresa hay cancerígenos, lo primero que tiene que hacer el empresario es intentar evitarlos, porque tienen un riesgo muy grande. Parece obvio, ¿no?, pero otra cosa es que lo hagan, pero parece obvio, claro, ¿no? Muchas veces esto no es posible porque el proceso productivo necesita de esa sustancia. Entonces no se puede evitar, no se puede sustituir por otra, que sería lo ideal. Si no se puede evitar esta exposición, hay que evaluar. El empresario tiene que evaluar cómo esa sustancia afecta a la salud de los trabajadores. De esa evaluación se desprenden una serie de medidas preventivas que se tienen que adoptar. Lo ideal sería el trabajo en entornos cerrados, para que no salga de ahí, pero a veces tampoco se puede esto. Entonces la exposición se tiene que reducir al mínimo y siempre esta exposición tiene que ser menor que los valores límites establecidos en nuestro país, no se pueden superar. Luego aparte se tienen que aplicar medidas preventivas colectivas y también individuales, pues les tienen que facilitar los EPIs, que los EPIs tienen que ser adecuados al riesgo, pero también adecuados al trabajador que los lleva. Aparte, el empresario tiene que facilitar ropa de protección a los trabajadores y dos lugares, uno para la ropa personal del trabajador y otro para esta ropa de trabajo y que nunca se junten. Y además el empresario tiene que garantizar o correr con los gastos que esta ropa se desinfecte y se lave pues, normalmente. Claro. No se puede llevar el trabajador esta ropa a su casa porque si no podría en riesgo su familia o las personas con las que conviva. ¿Qué más? Tienen 10 minutos para el aseo antes de comer y 10 minutos antes de salir. Y esto computa como tiempo de trabajo. Más cosas. Vigilancia de la salud. El empresario tiene que ofrecer la vigilancia de la salud antes de la exposición. Luego, durante la exposición, a intervalos periódicos para ver cómo está afectando esta sustancia a su salud. Y por último también, si hay algún problema con otro trabajador que tiene si desarrolla cáncer, por ejemplo, se tiene que repetir la vigilancia de la salud para ver cómo está afectando al resto de trabajadores. Y ya lo último, formación. Tienen que formarse en qué sustancias están trabajando, cómo afectan al organismo, qué medidas de protección tienen que usar, cómo usar esos EPIs, cómo mantenerlos, y también medidas de emergencia cuando hay algún problema, cómo actuar, todo eso. Es un pack completo que como mínimo. Claro, si hacemos como mínimo ese pack completo, no lo evitaremos 100%, pero por lo menos podremos paliar en cierta manera sus efectos. Exacto. Efectivamente, sí. Silvia Martínez es técnica del Departamento de Salud Laboral de UGT. Silvia, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias. En este programa, como habéis visto, estamos hablando del cáncer laboral, del cáncer de origen laboral, y uno de los que más nombre, podríamos decirlo de alguna manera, tiene, y una de las enfermedades que más hemos visto y que más está perjudicando a muchos trabajadores y trabajadoras, es la provocada por el amianto. Tenemos con nosotros a Fernando Medina, es vocal de UGT en el grupo Amianto, en el grupo que lucha contra toda esta lacra desde hace 22 años, desde sus inicios. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pues bien, buenos días y nada, encantado de explicar un poco cuál ha sido mi experiencia a lo largo de estos años en el grupo de la Comisión Nacional para el Amianto. El tema del amianto es uno de los ejemplos que queríamos tener, entre otras cosas porque probablemente sea de los más conocidos. ¿Cuál es la situación en todo esto? A ver, el amianto ha pasado por diversos procesos y por diversos tiempos en su tratamiento como una problemática social. Ahora mismo podemos decir que el grupo consiguió cumplir con el mandato que le dio la Comisión Nacional al Grupo del Amianto, como es el análisis de la problemática social del amianto y aportar posibles soluciones. Bueno, pues hay que decir que tanto el mandato como las posibles soluciones se han realizado y, por tanto, hasta la fecha se ha cumplido con el objetivo
que se presentó por parte de la Comisión Nacional en cuanto a qué quería realmente del grupo de amianto. ¿Cuál es tu experiencia un poco en todo esto? Mira, para mí hay 3 objetivos cumplidos de absolutamente, digamos, éxito o trascendencia. El primero es la implantación puesta en marcha y desarrollo ya del plan de vigilancia de la salud de los trabajadores del amianto, llamado PIBISTEA también. ¿Eso qué significa? Este plan, su logro principal es que hemos conseguido identificar, localizar e introducir en un programa de seguimiento sanitario a todos los trabajadores del amianto. ¿Con eso qué se consigue? Pues tener un balance de situación a nivel sanitario de las enfermedades que provoca este agente y el colectivo de trabajadores a los que están sometidos a reconocimiento, ¿no? Pero es que también los informes periódicos que emite como resultado del seguimiento del plan de vigilancia, el PIBISTEA, sirve para reivindicar la introducción de nuevas enfermedades profesionales en el actual catálogo nacional de enfermedades en el Real Decreto. De hecho, hace muy poco tiempo se introdujo el cáncer de laringe y fue motivado, entre otras cosas, por el respaldo que del plan de vigilancia realizaron bastantes especialistas declarando que efectivamente era de origen laboral. También estamos esperando, por los últimos datos aportados en el PIBISTEA, que el cáncer de esófago, en la próxima y esperemos inminente reforma del cuadro de enfermedades profesionales, pueda incluirse como enfermedad profesional. Esos son, digamos, los grandes avances en cuanto al aspecto sanitario. Luego también el grupo abordó la problemática actual en cuanto a los criterios de ejecución de la normativa laboral en las diferentes comunidades autónomas. Y ahí la baza importante fue el consenso de todas las comunidades autónomas para poder aplicar el mismo criterio en cuanto a la puesta en marcha y vigilancia de la normativa laboral. Ese es otro triunfo del grupo del amianto. Realmente el tema del amianto, como decías, hace 22 años que se creó este grupo, en los últimos años se puede hablar de éxito, lo que se está consiguiendo. Han habido casos, probablemente, Fernando, los que más puede conocer la gente que nos ve y nos escucha, ¿no? Casos como, por ejemplo, el Metro de Madrid, o casos muy mediáticos donde nos hemos dado cuenta de la cantidad de amianto que había y a lo expuestos no solo los trabajadores y trabajadoras, sino al fin y al cabo toda la ciudadanía. Sí, digamos que se ha olvidado frecuentemente la peligrosidad de tanto amianto instalado en edificios, en naves, en barcos. Y eso la sociedad, afortunadamente, poco a poco va siendo consciente de su peligro y la necesidad, primero, de detectarlo, segundo, de evaluarlo y tercero, tomar decisiones si realmente se retira, que sería lo deseable, y las futuras directivas van por ahí, por la retirada del amianto instalado, y en su caso tenerlo muy localizado en caso de tener que realizar un trabajo de mantenimiento, reparación, tal, saber dónde está. Por cierto, en esta última semana, estas últimas 2 semanas, cuando hablamos de los sindicatos, hablamos de la reforma laboral, hablamos del salario mínimo, pero este tema, por ejemplo, el del grupo del amianto, contra el amianto, todo lo que se ha conseguido alrededor de esto, se puede decir, sin lugar a dudas, que ha sido un logro sindical. Es decir, la lucha de los sindicatos es la que ha permitido que muchos trabajadores y trabajadoras no diría que puedan estar más tranquilos, pero que por lo menos se les haya reconocido lo que era una injusticia, ¿no? Bueno, se les ha reconocido, se está en vías de reconocer, porque queda mucho camino por Tenemos una parte hecha, avanzar, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, todo ha salido por la presión sindical constante en cuanto a la preocupación por la exposición al amianto, eso es indudable. También la implicación de sobre todo el Ministerio de Sanidad en esta problemática, impulsando, creando, avanzando, esbozando este plan de vigilancia que hoy lo vemos operativo y puesto en marcha, ¿no? Pero queda mucho camino por hacer, quedan dificultades, hay una que para nosotros tiene que afrontarse de manera urgente, que es la problemática con los trabajadores autónomos.
el trabajador autónomo no está obligado por la normativa laboral, con lo cual su nivel de autoprotección es mucho menor. Claro. Había que exigir, y eso le corresponde al gobierno vía normativa, había que exigir equiparar el mismo nivel de protección a un autónomo respecto a un trabajador por cuenta ajena. Primero, por cuestión de salud, pero también, segundo, porque está haciendo competencia desleal. Claro. Cuando una empresa especializada oferta la retirada de amianto en un edificio, lo hace en base a un plan de trabajo, a una especialización de sus trabajadores, unos equipos y tal. El trabajador autónomo oferta porque no está sujeto a esas mismas disposiciones. Con lo cual, eso es un problema urgente. El grupo ya elevó a la Comisión Nacional esta problemática y ahora le corresponde al Gobierno intentar arreglar esta situación y equiparar a los trabajadores autónomos en cuanto al respeto y cumplimiento estricto de la normativa en prevención. En este programa, para abordar el tema del cáncer laboral, hemos querido hablar del amianto con Fernando Medina, que es vocal de UGT, a ver si lo digo bien, en el grupo de la Comisión Nacional. Es un poco... Era hasta diciembre. Hasta diciembre, pero vaya, este grupo que lucha contra esta exposición del amianto para que los trabajadores y trabajadoras, pues al fin y al cabo puedan tener salud, puedan vivir más tranquilos todos. Fernando, muchísimas gracias. A vosotros y buena suerte. Gracias. Pues hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos.